Muy bienvenidos a todos, señoras y señores, esta tarde de día jueves, un jueves de agosto, que nos reunimos junto a todos nuestros socios, amigos y círculo de la Cámara de Comercio Peruano-Chilena. Esta tarde, junto a nuestro socio Newmark, hemos querido preparar este espacio donde conversaremos respecto de la inversión inmobiliaria y las claves para rentabilizar inmuebles. Es en ese sentido que yo quisiera contarles un poco sobre nuestro expositor, don Mauricio Altamirano. Mauricio Altamirano es bachiller en economía por la Universidad del Pacífico. Tiene un MBA en Centrum Business School Lima y un máster en gestión de equipos de EADA Barcelona. Cuenta con 15 años de experiencia en el campo de las finanzas corporativas y además tiene una amplia práctica en la implementación de la filosofía Value-Based Management, así como también ha desarrollado diversas herramientas de gestión financiera dirigidas a la alta dirección y accionistas. Agradecidos entonces del espacio que nos brinda Mauricio. Y Mauricio es director de inversiones en Newmark Perú. Para los que no saben, Newmark Perú es una firma estadounidense de consultoría inmobiliaria y mercado de capitales. Cuenta con más de 90 años de historia y más de 600 oficinas alrededor del mundo, incluyendo a casi toda Latinoamérica. Está presente en Perú a través de Contémpora Servicios Inmobiliarios, empresa perteneciente al Grupo Contémpora de Chile con presencia en diversos rubros en el ámbito financiero. Damos la bienvenida entonces a don Mauricio Altamirano, director de inversión en Newmark Perú. Adelante, Mauricio. Muchas gracias, Mariela. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por darme una horita de su tiempo para escuchar este webinar. Déjenme, por favor, compartirles la pantalla. Ahí está. Ya estamos. Entonces, señores, inversión inmobiliaria, claves para rentabilizar la inversión en inmuebles. Este webcast, esta conversación que vamos a tener todos ahora, está dirigida a la inversión corporativa en inmuebles, ¿no? ¿Qué hacen o qué pueden hacer las empresas con la inversión en oficinas, almacenes, locales comerciales, fábricas, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, bueno, Mariela ya nos presentó, como ustedes escucharon, estamos en el Perú desde el año 2013 a través del grupo chileno Contémpora, ¿no? Que tiene básicamente experiencia en el ámbito financiero. Entonces, antes de comenzar, quiero pedirles a todos ustedes un favor, que es que a través del chat participen cuando yo los invite a hacerlo, ¿no? Van a haber una serie de preguntas, alguna serie de opiniones. Yo voy a querer empaparme un poquito de lo que ustedes piensan, de las ideas que ustedes tienen en cuanto a la inversión inmobiliaria en las empresas, y los invito, por favor, a escribir. Yo voy a leer las respuestas, voy a ir viendo cómo orientar un poco esta conversación, ¿no? Porque lo que no quiero es que esto sea un monólogo. Entiendo pues que con esto de la virtualidad es un poco complicado, que no se sienta como un monólogo, así que les pido por favor que participen a través del chat para hacer esto mucho más ameno. Ya casi como si fuera presencial, aunque no es lo mismo. Entonces, para arrancar, todos nosotros tenemos que tener claro la respuesta a una pregunta, y es la pregunta básica, la pregunta a cualquier industria, sector, empresa, tamaño, ¿ya? Y esa pregunta es la siguiente: ¿para qué existen los negocios? ¿No? Y los invito, este es el primer momento donde los invito a escribir, por favor, en el chat, ¿para qué creen que existen los negocios? Porque sin esa base, pues no podemos empezar a construir lo que queremos construir. Entonces, por favor, les pido que escriban ahí lo primero que se les venga a la cabeza. ¿Para qué existen los negocios? Tiene que haber una razón por la cual todos nosotros
decidimos poner empresa, ¿no? Fundar un negocio, poner empresa, conseguir clientes, levantarnos temprano, pagar nuestros impuestos. ¿Pero para qué? ¿Para qué hacemos todo eso? Los invito, por favor, para agregar valor al mercado, dice Mariela. Es correcto, para agregar valor al mercado. A ver, para ganar dinero, Marco, para ganar dinero. Mariela también ha puesto para ganar dinero. ¿Alguien más que tiene algo? Aportar valor a la sociedad, Carlos. Sí, es correcto, los negocios están para aportar, para crear valor, dice Jorge. Muy bien. Todos, la gran mayoría tiene el norte claro, ya la brújula está apuntando en la dirección correcta. Yo me he cruzado a lo largo de mi carrera con empresarios exitosos todos que decían, para rentabilizar la inversión, Oscar, perfecto. Estos empresarios decían, pues sí, efectivamente yo pongo negocio para poner un granito de arena en la sociedad, para dar trabajo a otros peruanos, ¿no? Para llevar un pan a la mesa de mi casa, para algún día poder donar, ¿no? Quiero donar un parque en el distrito y me gustaría tener la capacidad de donar ese parque, donar un colegio, un hospital. Entonces, la verdad, al final del día, es que todo eso suena muy bonito, es políticamente correcto, pero la verdad es que los negocios están para ganar plata, para ganar dinero, para maximizar la inversión, como he leído por ahí, para generar capital, como está poniendo Daniel. Para eso están los negocios. Los negocios existen para ganar plata, no existen para otra cosa. Principalmente, tú no puedes dar trabajo a los demás si tu negocio no da plata. Tú no puedes dar un granito de arena a la sociedad si el negocio no da plata. Tú no puedes plantar los árboles en el parque si tu negocio no da plata. Entonces, el principal objetivo de cualquier negocio, sin importar su tamaño, su industria, su ubicación geográfica o su tipo de cliente, tiene que ser generar dinero, que sea rentable. Si no hay rentabilidad, todo lo demás no se va a poder hacer por más buenas intenciones que tengamos. Entonces, con eso quiero comenzar, ¿ya? Eso es lo que tenemos que tener aquí metidos en la cabeza. Los negocios están para ganar plata. Todo lo que hagamos tiene que ser para ganar plata. Dicho eso, ahora sí vamos a meternos un poquito más a fondo. Ahora les quiero hablar de paradigmas, ¿ya? Y no se asusten. Esto sigue siendo un webcast con un tono financiero, pero es importante hablar de los paradigmas. ¿Qué cosa es un paradigma? ¿Alguien tiene idea, un concepto de qué cosa es un paradigma? Un paradigma, yo entiendo que un paradigma es una creencia, ¿no? Es una creencia, es una idea preconcebida que tú la tomas como normal, ¿no? Entonces el paradigma te dice que todos hacen eso, entonces tú también haces eso. Todo el mundo cree esto, tú también crees esto. Entonces, a lo largo de la historia se han roto paradigmas o dogmas, como dice Jorge, ¿no? Se han roto y se rompen porque alguien hace clic, porque alguien se atreve a ver las cosas diferente. Y veamos algunos ejemplos. Hace muchísimo tiempo se creía que la Tierra era cuadrada, ¿no? Que el mundo se acababa hasta donde llegaban tus ojos. Ahí se acababa, ahí había un precipicio y tu barquito simplemente se caía. Después, ¿qué pasó? Se rompió ese paradigma. Con avances tecnológicos, sí. Con conocimiento nuevo, también. Pero principalmente porque alguien se atrevió a romperlo. De ahí, todo el mundo creía que la Tierra era el centro del universo, ¿no? Si Dios nos creó a nosotros, pues nosotros tenemos que ser el centro de todo. Y todo el mundo creía que hasta el Sol giraba alrededor de la Tierra. Y a los que creían algo diferente, los acusaban de ingenuos, de tontos, de locos, y al final se demostró que este paradigma también era falso. También hubo el paradigma de que la raza negra era inferior y podías tratarla como cualquier objeto. Y obviamente eso, pues, al final terminó siendo totalmente falso y hasta incorrecto. Y más recientemente, inclusive,
estaba el paradigma de que la mujer pertenecía a la casa y el hombre al trabajo, lo cual obviamente también se ha demostrado que no es así. Entonces, así es, Daniel, un paradigma es un concepto, es una creencia preconcebida por un entorno. Entonces, todo esto, lo que les he mostrado ahorita, son ejemplos de conceptos y creencias que la gente tenía preconcebida y al final se rompieron, porque alguien tuvo el valor de decir, ¿sabes qué? Las cosas funcionan de una manera diferente. Y, y para los que creen que los paradigmas están fuera de los negocios, están incorrectos, ¿ya? En los negocios hay un montón de paradigmas. En el mundo, en el Perú también hay un montón de paradigmas. Y este webinar en particular lo que busca es que los empresarios rompan uno de esos paradigmas en los negocios, un paradigma empresarial. ¿Y cuál es el paradigma que queremos romper? El paradigma que dice, mi empresa tiene que ser dueña del inmueble para hacer el negocio, ¿no? Mi empresa tiene que ser dueña de los almacenes, de la fábrica, de las oficinas, del fierro y del ladrillo en general para hacer el negocio. Si no soy dueño del fierro y del ladrillo, pues no puedo hacer negocio. Ese es el paradigma preconcebido en muchísimas empresas de este país. Y, y pues a lo largo de los próximos minutos vamos a ver que ese paradigma ya se rompió en algunos lugares y podemos romperlo sin ningún problema. Entonces, ustedes se han puesto a pensar la cantidad de inmuebles corporativos, inmuebles industriales. Y yo a partir de ahora voy a usar el concepto fábrica. Ya fábrica, yo no necesariamente es una fábrica industrial. A fábrica yo lo llamo al inmueble donde se hacen las operaciones. Una fábrica puede ser un colegio, ahí se hacen la operación de ese negocio. Una fábrica puede ser una clínica, ahí se hace la operación de ese tipo de negocio. Una fábrica puede ser las tiendas comerciales, si es que tienes, por ejemplo, restaurantes o vendes ropa, vendes calzado. O fábrica me refiero al inmueble. Entonces, vean ustedes mismos. Fíjense la cantidad de fábricas que, por ejemplo, uno puede encontrar en esta hermosa zona de nuestra capital, el cruce de Argentina con Fawcett, ¿no? La cantidad de inmuebles gigantes, grandes, que están como inmuebles propios de una gran cantidad de empresas. Y esta no es la única zona, o sea, piensen en otras zonas, piensen en Ate, piensen en la carretera central, ¿no? Camino a Chaclacayo, piensen en otras zonas del Callao, ¿no? Inmuebles monstruos, ¿no? Monstruos gigantes de fierro y de ladrillo que al final terminan siendo propiedad de estas empresas. Entonces, ¿ustedes saben cómo se levanta una fábrica? Yo obviamente no hablo desde el punto de vista de construcción, ingeniero, porque de eso sé bien poco. Hablo desde el punto de vista financiero. ¿Ustedes saben cómo se levanta una fábrica desde el punto de vista financiero? ¿Tienen idea? A ver, alguien que me ponga en el chat, ¿cómo se levanta una fábrica? A ver. Con préstamos. Ahí está, Marco dice, con préstamos. ¿Cuántos de nosotros con un estudio de mercado? Sí, bueno, como dice Miguel, con financiamiento. Miguel, tú obviamente tienes que hacer el estudio de mercado, ¿no? Para ver que el negocio va a dar plata, inclusive si la zona donde vas a poner la fábrica es la mejor, efectivamente. Pero a la hora de levantar un estudio de factibilidad, también tienes que hacer un estudio de factibilidad, pero recordemos la idea inicial, estamos para ganar plata, ¿ya? Acá estamos hablando de dinero. Entonces, ¿cómo se levanta una fábrica? Como muchos están diciendo, solo se levanta de dos maneras, o con deuda o con aportes, aportes propios del accionista, capital. No hay otra manera de levantar una fábrica. Y si bien es cierto, la lámina muestra los dos bloques, el rojo y el azul, del mismo tamaño, en la vida real, creo que en muchos casos, la deuda es mucho más grande que el aporte del capital. Entonces, dicho esto, dense cuenta, yo estoy usando una gran cantidad de deuda
para levantar un inmueble. Y un inmueble es una inversión a largo plazo. Ahora, ¿qué pasa? Que las deudas en este país, la banca tradicional, los bancos tradicionales del mercado financiero, ofrecen lo que se conoce largo plazo. ¿Y ustedes saben cuánto es el largo plazo en este país? ¿Tienen idea de cuánto es un préstamo a largo plazo en el Perú? ¿Alguien sabe o ha averiguado o ha tenido experiencia? Exacto, como dice Marco, como dice Carlos, 5 años. Algunos 7. Si tienes una empresa realmente buena, bastante atractiva para el sistema financiero, probablemente te den un financiamiento a 6 o 7 años. Jorge está poniendo 20 años. En este país, mira, tendrías que encontrar la aguja en el pajar para que alguien te dé financiamiento a 20 años. Internacionalmente se puede, Jorge. Internacionalmente puedes conseguir inversionistas que te presten la plata a 10, a 15 años. A 20 no sé, pero a 10 o a 15 sí. Pero en este país, el chip de la banca tradicional es que el largo plazo es 5 años. En ningún lugar del mundo, una deuda a 5 años es una deuda a largo plazo. Eso es mediano plazo. Entonces, fíjense la disparidad que hay en esto. Yo estoy obteniendo una deuda con un plazo de 5, 6, 7 años para financiar un inmueble que tiene un retorno mínimo a 10 años. Fíjense esa disparidad. Es como, a ver, acá en los negocios, tú tienes que tener cierto cuadre, cierto calce entre el tipo de activo que inviertes y el financiamiento que permite tener ese activo. Si tienes un activo a largo plazo, el financiamiento tiene que ser a largo plazo. Si tienes un activo a corto plazo, el financiamiento es a corto plazo. Cuando viene el tema de los inmuebles, lo que llamo fábrica, se hace una disparidad enorme. La deuda es a 5 años, pero tú no vas a recuperar esa inversión en 5 años. No hay manera que tú recuperes la inversión en 5 años de un inmueble. Mínimo necesitas 10. Entonces, ¿de dónde sale el dinero? ¿No? ¿De dónde sale el dinero para pagar esa diferencia? Sale de otras líneas de negocio, sale de otras deudas, sale de quitar plata a alguna parte de la estructura, algunos gastos para poder pagarle al banco. Entonces, esta disparidad desde el inicio ya está jugando feo con la salud financiera de la empresa. ¿Ya? Tengamos esto claro. Entonces, nosotros a lo largo de los últimos 3 años, desde 2019, hemos estado recopilando data de los distintos clientes, de las distintas empresas que vienen a buscar nuestros servicios, y les quiero compartir estas 3 cifras. Solo son 3 cifras, pero son recontrapotentes. La primera, ¿cuánto pesan los inmuebles dentro de los activos de las empresas? ¿No? En los activos de una empresa tú tienes capital de trabajo, tienes cuentas por cobrar, inventarios, caja, tienes máquinas, tienes vehículos, tienes intangibles y tienes inmuebles. Muchas empresas tienen inmuebles. Y estos inmuebles, señores, no son poca plata. Estos inmuebles, en promedio, en base a las empresas que hemos visto en los 3 últimos años, representan el 70% de los activos. Es un montón de dinero. El 70% de los activos está en inmuebles. Siguiente, de todas las empresas con las cuales hemos conversado, ¿cuántas creen que tienen una estrategia clara sobre el uso de estos activos? ¿No? Y estrategia clara me refiero a, oye, ¿cuál es la mejor manera, la manera más inteligente de sacarle provecho al fierro y ladrillo? Pues el 90% de las empresas no tenía una estrategia clara. Pero ¿cuántas empresas buscan mayores líneas de capital? ¿Cuántas empresas buscan inyecciones de capital? Prácticamente todas. Entonces, fíjense, no hay empresa que no necesite más capital. Todas las empresas necesitan siempre mayores líneas, inyecciones de capital para seguir funcionando, para mejorar el funcionamiento. Todas las empresas necesitan eso, pero muy pocas empresas
saben realmente darle el mejor uso a estos inmuebles. Y en la gran mayoría de empresas, los inmuebles representan una cantidad importante de dinero congelado. Entonces, ¿qué es lo mejor que se consigue con los inmuebles? Y pongo lo mejor entre comillas, porque es lo que hace la gran mayoría, es el paradigma. Este es otro paradigma, por ejemplo. ¿Qué es lo mejor que se consigue con los inmuebles? Lo mejor es ir al banco, ¿no? Y pedir un financiamiento. Exactamente, Daniel, garantías. Tú vas al banco, quieres invertir o quieres hacer algo en la empresa que necesita plata, vas al banco, vas con tu sectorista y le dices, necesito tanto dinero. El sectorista hará su análisis, te pedirá información y te va a decir, bueno, mira, ¿sabes qué? A este monto tienes este plazo, si es a largo plazo, probablemente sean 5 o 6 años, a esta tasa. Y te cobra un interés, obviamente. Nadie te presta el dinero gratis. Número 2, no solo te cobra el interés, el banco quiere cubrirse sus espaldas en caso tú no puedas pagarle. Y ahí es donde entra la garantía, como dice Daniel. El banco te pide garantías. ¿Qué garantía tengo sobre este préstamo? ¿No? Y oh maravilla, en este país, la banca tradicional te pide garantías 2-1. ¿Esto qué significa? Que si tu inmueble vale 100, tú vas a obtener un financiamiento de 50. Eso es lo máximo que vas a conseguir, 2-1. Tienes una inversión de 100 en fierro y ladrillo, pero el banco solo te va a prestar 50. Esto es lo que todo el mundo hace. Todo el mundo va al banco, pide un financiamiento, pone en garantía el inmueble, de repente no alcanza y pone otras garantías. Al final del día, la garantía tiene que sumar 2-1 y en algunos casos críticos puede ser más que 2-1. Puede ser más que 2-1. Entonces, como digo, esto es lo mejor que se hace en este país con los inmuebles de las empresas. Pero acá viene la piedra que rompe el paradigma, ¿ya? La piedra que rompe el espejo. Hay que tener mucho cuidado con esta concepción, con todo lo que acabamos de ver. Hay que tener muchísimo cuidado, ¿ya? Yo he estado, como dijo Mariela, casi la mayor parte de mi carrera en finanzas corporativas, dirigido a accionistas, dirigido a gerentes, y lamento decirles que a mayor inversión en activos, menor es la rentabilidad, ¿ya? Esa es la primera cosa que tienen que tener ustedes claro. A mayor inversión en activos, menor rentabilidad. No estoy diciendo menor utilidad, ¿ah? La utilidad es otra cosa. Estoy hablando de rentabilidad. Estoy hablando de el jugo que le exprimes a toda la inversión. Tu negocio es rentable si le sacas más jugo a todos esos activos. Entonces, les voy a poner un ejemplo así clarísimo, ¿ya? Dos negocios similares, similares en operación y similares en tamaño, en ventas. Dos negocios similares, con casi el mismo nivel de utilidad. Uno con una inversión de 1.000.000 y otro con una inversión de 500, el negocio que invierte 500 es mucho más rentable que el que invierte 1.000.000, porque tiene la misma utilidad, los mismos resultados, pero invirtiendo menos, ¿ya? Así de simple. Este no es un webinar de finanzas corporativas, no me voy a meter en detalle a esto, pero esta es la primera noticia que ustedes tienen que tener clara. A mayor inversión en activos, menor rentabilidad, ¿ya? Segundo, el capital que se congela en inmuebles no genera retornos, al menos en el corto plazo. Es un retorno a muy largo plazo. Y repito, si tú vas a congelar dinero en algo, pues tú esperas rentabilidad sobre ese dinero. Si tú vas a congelar tu dinero en renta variable, pues en acciones, en la bolsa, pues tú esperas cierta rentabilidad. Si vas a congelar tu dinero en bonos, en renta fija, tú esperas cierta rentabilidad. Uno invierte el dinero en lo que sea para ganar rentabilidad. Entonces, si tú vas a invertir el dinero de la empresa en un inmueble,
sé consciente que en el corto y en el mediano plazo no vas a ganar rentabilidad, solo vas a ganarla en el muy largo plazo. Tercero, muchas veces la inversión en un inmueble está ligada a una deuda importante, porque como todos, no, como algunos de ustedes han dicho correctamente, las fábricas se levantan con deuda, y no con poquita, con bastante. Entonces, este inmueble muchas veces está ligado a una deuda importante. Y cuarto, que a lo mejor este inmueble se usa como una garantía, pero ojo, esta garantía va a ser al 50%. No te van a dar nunca el capital que necesitas por el mismo valor que vale la garantía. No, no, las garantías en este país son 2-1 y a veces más. Entonces, hay que tener mucho cuidado con todo lo que acabamos de ver, ¿ya? No pierdan de vista esto. Fuera del Perú, ya abrieron los ojos. Fuera del Perú, ya se dieron cuenta que ese paradigma que les mostré en la primera lámina, hay que ser dueño del inmueble para hacer negocios, ya se rompió. Y ya se rompió en Estados Unidos y en Europa. Y muchos dirán, ¿no? Porque siempre se dice eso, no, que el primer mundo, no, que los gringos, no, que los europeos. Y no es verdad. También ya abrieron los ojos en Chile, ya abrieron los ojos en Colombia, ya abrieron los ojos en México. Los mercados financieros de estos lugares ofrecen soluciones para darle un mejor uso a los inmuebles, ¿ya? Y no te estoy hablando de recién ahorita o recién con el COVID, no, no. En estos mercados hay una solución, que la vamos a ver a continuación, ya desde hace unos cuantos años. Fuera del Perú, repito, los empresarios ya ven los inmuebles con otros ojos y se han dado cuenta que no tienen que ser dueños de los inmuebles para hacer plata, porque al final del día eso es, hay que hacer plata y no tengo que ser dueño del inmueble para hacer plata. Un ejemplo real. Yo soy un seguidor de la Fórmula 1. No sé si acá también habrá un fan de la Fórmula 1. Hace muchos años yo seguía al gran Michael Schumacher en Ferrari. Siempre me gustó la Fórmula 1. Pero bueno, la Fórmula 1 como negocio pues ha sido bastante golpeado por la pandemia, como todos los negocios en el mundo, ¿no? ¿Y cómo se golpea un negocio con la pandemia? Pues que las ventas de un día para otro caen drásticamente las ventas. Tú tratas de salvar el barco y reduces tus gastos, pero esa reducción de gastos tiene cierto límite. Tú no vas a reducir tus gastos a cero, si no la empresa no existe. Tú reduces los gastos hasta cierto límite, pero pasa que las ventas siguen cayendo y siguen cayendo y siguen cayendo. Eso le pasó a McLaren. McLaren es una empresa que es uno de los equipos de Fórmula 1. Pero ¿qué sucede? Que McLaren, para construir esos carritos de Fórmula 1, tiene una super fábrica en Inglaterra. Y cuando hablo de super fábrica, es una fábrica que vale más de 200 millones de dólares. Entonces, el señor McLaren todos los días va a pensar a su escritorio cómo sacar el negocio adelante y se sienta sobre un inmueble que vale 200 millones de dólares. Entonces, ¿qué hizo McLaren? McLaren buscó una solución en el mercado financiero donde busca un fondo que le compra esta fábrica. McLaren vende la fábrica a un fondo y automáticamente firma un alquiler para continuar usándolo por un largo plazo, 10, 15, 20 años. Entonces, este ejemplo real y reciente, porque creo que esta noticia es de abril, y reciente, se da, se da en otros países, no solo como Estados Unidos y Europa, se da también acá en Latinoamérica, en Chile, acá al costado, en Colombia, acá al costado, y en México, un poquito más arriba. Y obviamente no se da en estos montos, se da en montos mucho más razonables para nuestro tamaño de mercado. Entonces, esta es la solución. Esto es lo que, esta es una manera, si no la mejor manera,
de recuperar el capital, vender el inmueble a un fondo, recuperar esa inversión y te quedas firmando un alquiler con un fondo que solo invierte en activos. Entonces hay una seriedad, detrás de eso hay un profesionalismo, hay una seriedad, hay un contrato, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros en Newmark, cuando hablamos de esto, oye, ¿necesitas plata? Sí. ¿Por qué no vendes tu inmueble? ¿Por qué no vendes tu fábrica a un fondo y levantas el capital? Y nadie te va a botar de ese inmueble. Tú te quedas alquilándolo, vas a seguir usando el mismo inmueble. No, Mauricio, ¿cómo me dices eso? Si yo le tengo miedo a la SUNAT, ¿no? Acá en el país, el monstruo más temido es la SUNAT. Nadie quiere dar plata a la SUNAT. ¿Cómo voy a vender el inmueble, Mauricio? Si eso va a implicar que yo pague un impuesto sobre la ganancia. Si yo vendo el inmueble, hay una ganancia, tengo que pagar un impuesto. ¿Cómo le voy a dar tanta plata a la SUNAT? Pues señores, no tiene sentido. No tiene sentido tenerle miedo a la SUNAT por dos cosas. ¿Ya? La primera es que si tú esperas generar rentabilidad sobre el inmueble, en algún momento en el futuro vas a tener que venderlo. No sé si en 10, no sé si en 15, no sé si en 20 años, pero en algún momento vas a tener que vender ese inmueble. Y sí o sí, igual vas a tener que pagar tu impuesto a la SUNAT. Entonces, no tiene sentido tener miedo a algo que sí o sí va a pasar en el futuro. ¿Ya? Esa es la primera razón por la cual no es lógico tener miedo a la SUNAT. Y número dos, y más importante, y es lo que ustedes tienen que tener claro, es consideremos el momento actual que todos los peruanos estamos viviendo hoy. El país está pasando por una triple crisis, una crisis política, una crisis económica y una crisis sanitaria. Tres crisis al mismo tiempo. Nunca antes en la historia del Perú reciente se había pasado por algo así. Esta triple crisis ha hecho que el futuro sea recontra incierto. Recontra incierto. ¿Sabes qué? Yo sé que en este país, cada 5 años, por temas de elecciones, pues todo el mundo como que se pone, no sé qué va a pasar, pero esta vez ese futuro es recontra incierto, ¿ya? Pero, pero, los negocios siguen, los empresarios siguen pensando en maneras de que el negocio continúe, siguen pensando en maneras de ganar plata, ¿no? El otro día hablaba con un empresario de una empresa papelera y me decía, Mauricio, nosotros seguimos apostando por el Perú. Nosotros hemos pasado por Velasco, hemos pasado por Alan, hemos pasado por el terrorismo, hemos pasado por el chino, hemos pasado por todo y siempre hemos salido adelante. Entonces, creo que eso resume mucho la manera de pensar del empresario peruano. Vienen problemas siempre. En este país siempre van a haber problemas, pero todo el mundo siempre está pensando en cómo salir adelante. El tema es que salir adelante en esta triple crisis y con el futuro incierto significa una serie de cosas. Significa reinventarse, significa reajustarse, renovarse, reorganizarse, rediseñarse y todas las res que se les ocurra. Y todas esas res cuestan plata. Tú no puedes reinventarte sin capital. Tú no puedes reajustarte sin capital. Las empresas hoy en día, más que nunca, necesitan capital para afrontar con tranquilidad el futuro, ¿ya? Tú puedes enfrentar el futuro que sea si tienes la tranquilidad de contar con capital. Si no tienes capital, ahí sí es un poquito complicado. Es bastante complicado, mejor dicho. Pero, solo hay dos maneras de inyectar capital a un negocio. Estamos en el 2021 y no se ha inventado una tercera. Solo hay dos maneras de inyectar capital a un negocio. O le metes deuda o le metes fondos del accionista, capital propio, equity, como se diga. Solo hay dos maneras. Y por esta triple crisis, por este futuro incierto, por razones que saltan a la vista, la deuda hoy en día probablemente no sea favorable. Probablemente no sea posible tampoco. La banca tradicional se va a poner muy restrictiva.
Si antes te prestaban a 7, probablemente ahora te presten a mucho más. Si antes te prestaban, probablemente ahora no te presten. Si antes eras un cliente normal, probablemente ahora seas un CPP. El shock de la pandemia, la triple crisis, nos ha golpeado a todos y también va a golpear a la banca. Entonces, probablemente la deuda no sea favorable, inclusive no sea posible. Y conseguir un socio también es difícil. Haber conseguido un socio que te inyecte capital hoy en día a tu negocio, con las ventas que estás ahí ajustando, que de repente a las justas estás ahí, después de mucho esfuerzo has logrado llevar al punto de equilibrio, estás saliendo adelante, recién después de año y medio. Entonces, haber conseguido un socio. Entonces, el capital hoy en día está difícil de conseguir, ¿ya? Pero, pero hay una manera, y te la acabo de decir, hay una manera que consiste en vender el inmueble a un fondo que solo invierte en inmuebles. No invierte en otra cosa, solo invierte en inmuebles corporativos y recupera ese capital. Con ese capital, yo te quiero decir que te enfoques en lo que te hará ganar dinero hoy y mañana, no en 20 años, hoy. Hay un montón de cosas que pueden hacer tu negocio más rentable. Marco está preguntando si la venta es temporal. Sí, la venta es temporal, hay una opción de recompra, más adelante voy a explicar con más detalle. Entonces, enfócate en lo que te hará ganar dinero. Señores, la rentabilidad, no la utilidad, repito, utilidad no es rentabilidad. La rentabilidad de verdad es como una semilla que la siembras y todos los días estás echándole agüita, que le caiga el sol, ¿no? Que cambiar, poner el abono, etcétera, etcétera, etcétera. La rentabilidad es así. ¿Y cuáles son las semillas que uno siembra en el negocio para ganar plata? Inviertes en tecnología, inviertes en investigación y desarrollo, inviertes en capital humano, inviertes en relaciones públicas, marketing, capital de trabajo y en pagar deudas caras. ¿No saben la cantidad de empresas que hay en este país que tienen deudas caras, mal estructuradas en su momento y todavía están ahí todos los días pagando un cronograma que les está matando el flujo de caja? Entonces, con el capital que tú recuperas con esta operación que te estoy mencionando, tú puedes invertir en estos aspectos que son realmente rentables, que te van a dar plata en el corto plazo. Pon las cosas en su lugar, ¿ya? Pon las cosas en su lugar e imagínate una balanza. En un lado de la balanza, pon el tener la plata en el inmueble, porque en este país a los empresarios les encanta saber, les encanta sentir, ¿no? El cemento, el ladrillo, les encanta pasar la mano por su fábrica. Pon eso en el lado de balanza. También en el mismo lado de la balanza, pon el miedo a la SUNAT. No, no, ¿cómo le voy a dar plata a la SUNAT? ¿Cómo voy a vender mi inmueble? Eso ponlo en un lado de la balanza. En el otro lado de la balanza, pon las cosas que realmente van a hacer que ganes dinero. Capital humano, relaciones públicas, capital de trabajo, pagar deudas caras, tecnología, investigación y desarrollo. Y dime, ¿con cuál ganas más plata hoy, considerando el momento actual? ¿Ya? El momento donde el futuro es incierto y necesitas capital. Capital para invertir, no para tenerlo guardado, para invertir y preparar tu negocio. Díganme ustedes un negocio que no necesite hoy en día invertir en tecnología y prepararse para el futuro. O invertir en capital de trabajo. O sea, hoy en día necesitas capital de trabajo para poder darle buenas cuentas por cobrar a tu cliente, para poder tener las mercaderías a tiempo, ¿no? Capital humano. Seguramente hay un montón de negocios que necesitan hacer capacitaciones críticas, claves, a personal indispensable de la empresa, o traer un puesto nuevo, ¿no? Investigación y desarrollo. La pandemia ha hecho que los negocios tengan que buscar nuevos mercados, nuevos clientes.
nuevos productos, nuevos empaques, relaciones públicas, invertir en marketing digital, tener presencia en redes, o como dije antes, pagar deudas caras. ¿Cuántos negocios estarían mucho mejor? ¿Cuántos empresarios dormirían tranquilos en la noche sin esa deuda cara, sin esa deuda que les quita el sueño? Entonces, pongan esto en la balanza. Mi miedo a pagar a la SUNAT, ¿no? El deseo que tengo, el paradigma que tengo de tener el inmueble versus invertir en todos estos aspectos que te hacen ganar plata hoy. ¿Ya? Entonces, yo pregunto, ¿por qué el Perú tiene que ser diferente? ¿Por qué el empresario peruano tiene que hacer las cosas de una manera diferente a su par en México, a su par en Colombia? Ni siquiera te hablo de Europa o de Estados Unidos, te hablo de acá, de paisanos latinoamericanos. Es ilógico que en otros países haga sentido vender tu inmueble y alquilarlo, y en el Perú no. Es ilógico que allá ganen plata sin ser dueños del inmueble y en el Perú no. No tiene sentido. Los negocios funcionan más o menos, la lógica, la base de la lógica del negocio es más o menos la misma aquí, en Chile, en Colombia, en Ecuador, en México, en Argentina, en todos es más o menos la misma. Las leyes podrán cambiar, el tamaño de mercado podrá cambiar, pero la lógica de los negocios es la misma. ¿Ya? Las finanzas corporativas son casi iguales. Entonces, yo pregunto otra vez, ¿por qué el Perú tiene que ser diferente? No tiene sentido. Entonces, la mejor manera, la manera inteligente de hacer uso de los inmuebles, lo que yo les expliqué de McLaren en la Fórmula 1, tiene un nombre, ¿ya? Y ese nombre es Sale and Leaseback. Sale and Leaseback. Vendo y alquilo. Vendo y alquilo de vuelta. El funcionamiento es bien sencillo. Hay una empresa que tiene un inmueble en su contabilidad. Dentro de sus activos hay una fábrica, hay un almacén, hay locales comerciales, pero hay fierro y ladrillo. En la vereda del frente hay un fondo que solo invierte en real estate. Entonces lo que se hace es hacer match. Yo, empresa, estoy dispuesta a vender este inmueble, tu fondo estás dispuesto a comprarlo a un precio de mercado y estás dispuesto a alquilármelo a un alquiler de mercado. Todo se hace a precio de mercado para evitar distorsiones entre la empresa y el fondo. Todo está sustentado con información de mercado. Entonces, esto ofrece grandes ventajas a los negocios. Y repito, son ventajas considerando el momento actual que todas las empresas en esta crisis estamos pasando, un momento con un futuro incierto. La primera ventaja es que libera recursos. Los recursos están congelados en las empresas, están congelados en capital de trabajo, están congelados en maquinaria y también están congelados en inmuebles. Entonces, si yo pregunto, ¿vas a congelar recursos en cosas que no te dan retorno o en cosas que sí te dan retorno? Obviamente, tú vas a querer congelar recursos en lo que te da retorno rápido. El inmueble no es así. Entonces, con el sale and leaseback, liberas recursos financieros para la empresa o para el accionista, si el accionista es el dueño del inmueble, ¿no? Recuerda que si tú usas el inmueble para una hipoteca, obtendrías el 50% del valor del inmueble, solo el 50%. Con el sale and leaseback obtienes el 100% del valor del inmueble, incluso con una opción de recompra. O sea, yo, empresa, vendo mi fábrica y por contrato le estoy diciendo al fondo que en 10 años yo se la recompro. Eso está cerrado, eso se puede negociar desde hoy. Segunda ventaja, mejor flujo de caja frente a una deuda. Si tu negocio necesita, me invento, 5 millones de dólares, tú tienes dos maneras de conseguir 5 millones de dólares. Se lo pides al banco o haces un sale and leaseback. Vamos a ponernos en ese escenario, ¿ya? O banco, deuda,
o sale and leaseback, lo que dice Mauricio. Yo te puedo demostrar, obviamente no lo voy a hacer en este webinar, pero se puede demostrar que el flujo de caja final, la salida de efectivo de la empresa es menor en el sale and leaseback que en el financiamiento. La principal razón es que el financiamiento es a 5 años y el banco te va a pedir pagar esos 5 millones más intereses en 5 años. Te lo está comprimiendo esos 5 millones en un plazo de tiempo muy corto. El sale and leaseback, tú recuperas el capital y pagas un alquiler a 10 o a 15 años. Entonces, el flujo de caja es mucho mejor con un sale and leaseback que con una deuda. Tercera ventaja, es una operación atractiva para inversores. No te estoy hablando de pucha, mira, de repente sí, no, que en el Perú todavía no. No, en el Perú es una operación atractiva. ¿Por qué? Porque hay una importante liquidez en el sistema financiero peruano para este tipo de operaciones. En este país, ¿quiénes compran las fábricas? ¿Quiénes compran los almacenes? ¿Quiénes compran los colegios? ¿Quiénes compran las clínicas? Compañías de seguro, las AFPs y fondos muy específicos llamados fibras y FIRBIS. Son fondos de bienes raíces, fondos de real estate. Entonces, hay plata y hay interés. ¿Ya? Eso está de cajón. Y la última ventaja es que mejora los indicadores de rentabilidad. Regreso a la primera lámina de este webcast. ¿Cuál es el objetivo de los negocios? Ganar plata, hacer dinero, ser rentables. Entonces, con un sale and leaseback, con ese capital que tú recuperas, puedes invertir en el core business, puedes invertir en los aspectos que te van a hacer ganar plata, que te van a generar mayor retorno que tenerlos congelados en un inmueble. Repito, el inmueble es rentable en 10, en 15, en 20 años. Y hoy en día, por las circunstancias particulares de este país, no puedes ver a 10 años, no puedes ver a 15, no puedes ver a 20. Tú necesitas plata hoy para afrontar el futuro con tranquilidad. Y de paso, haz tu negocio más rentable en todas las cosas que mencioné hace unos minutos: tecnología, capital de trabajo, capital humano, marketing, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los aspectos que van a hacer que tu negocio gane plata. Entonces, al final del día, con un sale and leaseback, tienes muchas posibilidades de hacer tu negocio más rentable. Entonces, date cuenta. ¿Quieres conseguir dinero a muy largo plazo? Considera hacer un sale and leaseback. ¿Tienes un plan de inversión importante y te falta capital? Considera hacer un sale and leaseback. Las deudas actuales que hoy en día tiene tu empresa te están estresando el flujo de caja. Todos los meses estás ahí que te rompes la cabeza para pagarle al banco y no puedes refinanciarlas. Haz un sale and leaseback y págale al banco. Como accionista, ¿quieres recuperar tu inversión sin perjudicar el balance de la empresa? Haz un sale and leaseback. Estás pensando en el retiro, ya te cansaste de trabajar, ya dices, ya sabes que ya me cansé, ya no estoy para estos trotes con Castillo ni con nadie. Y estás preparando a la siguiente generación, a la siguiente persona que va a tomar el control de la empresa y quieres hacer un cash out, haz un sale and leaseback. Entonces, al final del día, el sale and leaseback te permite recuperar el capital para hacer una serie de cosas que te van a dar tranquilidad. Ese es el mensaje final. Recuperar el capital para tener tranquilidad y afrontar el futuro. Nuestros últimos casos, ya casos de este año, no les estoy hablando del 2020, casos de este año. En Newmark nosotros hemos visto primero una empresa papelera. Esta empresa papelera, obviamente, como muchos negocios, necesitaba plata. Necesitaba más o menos 10 millones de dólares. ¿Para qué?
para invertir en maquinaria, que iba a reducir sus costos, las iba a hacer más eficiente, y también para pagar deudas mal estructuradas. Cuando digo deudas mal estructuradas es porque deudas con una tasa un poco alta fuera de mercado, deudas que probablemente fueron puestas en alfombra roja por el banco en el momento, y con tal de captar esa deuda, con tal de captar el cliente, pues me metió la deuda, ¿no? Entonces, esta empresa necesita 10 millones de dólares para invertir en una maquinaria nueva y en pagar deudas mal estructuradas. Pero, no es posible. Esta empresa hoy día no puede ir a un banco y pedir esos 10 millones de dólares. No se los van a dar, no se los van a dar. Por X razones. Pero esta empresa hoy en día no puede pedir 10 millones de dólares. ¿Qué es lo que necesita? No es lo que quiere, lo que se le antoja, es lo que necesita. Pero, así como McLaren, que todos los días se sientan sobre fierro y ladrillo, estos señores papeleros se sientan todos los días sobre una fábrica en Chaclacayo valorizada en 13 millones de dólares. Entonces, ¿cómo no le va a hacer sentido vender esa fábrica a una compañía de seguro, por ejemplo, recuperar esa plata, invertir en lo que tiene que invertir y pagar esas deudas? Este señor, este señor papelero, cuando hizo su cena en leaseback, empezó a dormir tranquilo en las noches, porque sabía que tenía un negocio con una mejor tecnología y sabía que a fin de mes ya no iba a tener que pagarle al banco esa cuota que le estresaba. Otro ejemplo, una empresa logística, ¿ya? Una empresa logística importante de este país. Obviamente sus inmuebles son almacenes, y estos almacenes estaban muy bien ubicados en zonas importantes de la ciudad, eran realmente grandes y, pues, en resumen, eran muy buenos almacenes. Pero esta empresa tenía niveles críticos de deuda, ¿no? Ya en el balance de la empresa, la deuda financiera era un monto realmente importante. Y cuando llegas a ese nivel de deuda, tu flujo de caja se ve comprometido. El flujo de caja del negocio, el dinero que se genera, termina saliendo, los egresos terminan siendo básicamente para pagar al banco. ¿Y dónde queda el dinero para pagar sueldos? ¿Dónde queda el dinero para pagar la luz, para pagar el agua, para retirar dividendos? ¿Dónde queda el dinero si todo se está yendo al banco? ¿Por qué? Porque los niveles de deuda ya eran críticos. Entonces, esta empresa no podía refinanciar con los acreedores. Ya no podía ir a los bancos y decirle, oye, por favor renegociemos, pateemos esta deuda a otros 5 años. No, no era posible. Pero el negocio tenía almacenes valorizados en 60 millones de soles. Obviamente, a este señor, ese ingreso de 60 millones de soles, pues le cambió su vida empresarial. Le cambió su vida, obviamente. De la nada, bueno, no de la nada, vendiendo el inmueble, al negocio entran 60 millones de soles, cancelas esas deudas, te sales de esos bancos, solo mantienes las líneas importantes, capital de trabajo y alguna otra, pero es un nivel sano. Y puedes tener un flujo de caja para gastar el dinero en lo que realmente importa. Entonces, señores, nosotros en Newmark ya hemos ayudado a empresas a afrontar el futuro con tranquilidad. Eso es lo importante, afrontar el futuro con tranquilidad. Mensajes finales, ya para terminar y no quitarles más tiempo. Después de esto ya vienen todas las preguntas que deseen. El primer mensaje. Uno hace empresa para ganar dinero. ¿Ya? Ese es el norte y ese tiene que ser el norte siempre. Hoy, mañana y pasado mañana, la empresa está para ganar dinero. Todo lo demás es políticamente correcto y no se va a poder hacer si no ganamos dinero. Segundo, la empresa no tiene que ser dueña del activo inmobiliario. Es mentira y ya lo hemos visto en otros países, lo hemos visto con un ejemplo y se lo he demostrado con empresas peruanas. La empresa no tiene que ser dueña del activo y tampoco el accionista. No tienes que ser dueño del activo para hacer negocios. Tercero, el dinero congelado en inmuebles genera retornos a muy largo plazo. Y hoy en día, la situación del país, pues no es lo mejor esperar retornos a largo plazo. Necesitamos capital hoy, no en el largo plazo, sino hoy.
Siguiente. Las circunstancias actuales, como ya lo dije, las circunstancias actuales demandan tener liquidez para afrontar el futuro con tranquilidad. ¿Ya? No, repito, si te vas a reorganizar, necesitas plata. Si te vas a reinventar, necesitas plata. Si te vas a rediseñar, necesitas plata. Cualquier ajuste que quieras hacer necesita capital. Y eso sucede por las circunstancias actuales. Recuperar el capital invertido en inmuebles, ¿para qué? Para invertirlos en aspectos relevantes, en aspectos rentables. Ustedes ya vieron toda esa ruedita alrededor de la semilla. Hay al menos 6 aspectos que te van a dar plata mañana. ¿Ya? Mañana, en el muy corto plazo, si tú metes plata en tecnología, tu negocio ya es más rentable. Si tú inviertes plata en capacitaciones a la gente, ya tienes un negocio más eficiente. Si tú pagas deudas caras, ya tienes mejor flujo de caja. Entonces, recupera ese capital e inviértelo en aspectos relevantes y rentables. Y esto también es algo importante. ¿Cómo voy a pagar un alquiler? ¿Cómo mi empresa va a pagar un alquiler? Si para eso compré el inmueble. No, date cuenta. Todo negocio, sin importar si es peruano o no, todo negocio debe estar en la capacidad de pagar un alquiler de mercado. Así lo pague o no lo pague, debe estar en la capacidad de hacerlo. Si no, no es un negocio rentable. Si tú tienes una empresa y los números no dan para simular un alquiler de mercado, entonces estás haciendo las cosas mal. Tu negocio debe estar en la capacidad de pagar un alquiler de mercado. No estoy diciendo pagar el alquiler que sea, no, no. Un alquiler de mercado, dependiendo de la zona, dependiendo del metraje, dependiendo de la industria. Entonces, tampoco es tan descabellado simular que el negocio, que el EBITDA, que el resultado operativo del negocio esté en la capacidad de pagar un alquiler a, por ejemplo, una compañía de seguro, a una AFP, a un fondo. Y por último, si tienes pensado, si tú eres un empresario que ya decidió vender su inmueble en 15 años, en 10 años o en 20 años, como si fuera tu casa, como si fuera tu departamento o como si fuera tu carro, ¿no? Lo dejo ahí, pongo mi cartel, se vende y me van a llamar, estás equivocado. Primero, estás equivocado porque probablemente pase mucho tiempo hasta que se concrete la venta. Y segundo, si tú vendes el inmueble como un cascarón, no tienes la sartén por el mango. Te van a ofrecer lo que se les ocurra por un cascarón vacío. Tú tienes que vender tu inmueble con un flujo. Y si es tu flujo de dinero, tu alquiler, mucho mejor. Tú ya tienes un poder de negociación mucho más alto que vender una fábrica vacía. Entonces, si ya tomaste la decisión de vender tu inmueble 20 años, considera el momento actual y véndelo hoy, pero no lo vendas como un fierro y ladrillo simplemente, véndelo como fierro y ladrillo con un negocio adentro. Yo te vendo el inmueble y te voy a pagar un alquiler. Ese poder de negociación no lo vas a tener en 20 años cuando quieras vender el inmueble como si fuera tu casa. Entonces, eso es todo, señores. Espero que les haya servido, espero que hayan roto paradigmas, espero que vean las cosas de una manera diferente y pongan esa balanza. Hagan su balanza y en un lado vean este gusto, ¿no? de pasar tu mano por tu fábrica y el miedo a la SUNAT, y en el otro lado de la balanza considera todas las cosas, todos los aspectos que van a hacer que tu rentabilidad aumente. Y eso es, señores. Muchas gracias por participar, por usar el chat. No sé si tienen preguntas o Mariela quiere decir algo, no sé. Hola Mauricio, oye, muchas gracias por esta excelente presentación, por llevarnos por tantos temas de una manera tan dinámica, ¿no? Pasamos por muchos temas, entre medio nos hiciste participar, nos hiciste generarnos algunas preguntas internas, en fin. Yo quisiera poder abrir este chat, que ha estado abierto, por supuesto, durante toda la presentación de Mauricio, y recibir comentarios de los participantes. Eventualmente tienen algunas consultas que quisieran compartir. Aquí tenemos la primera consulta. Dice relación con. Estamos observando que existe una sobreoferta de inmuebles en venta
y un alto porcentaje de inmuebles desocupados sin generar renta. Se requiere estabilidad económica para invertir en inmuebles. El Congreso creó mediante ley un nuevo impuesto aplicable a viviendas que incrementen su valor en el mercado, el cual desincentiva la realización de proyectos inmobiliarios. ¿Algún comentario al respecto, Mauricio? Para eso te Bueno, invitan. sí, bueno, en primer lugar, como bien dice, espérate, quiero leer quién lo pone, Ramón, esta ley está dirigida a viviendas. Yo no estoy hablando del mercado inmobiliario de viviendas, estoy hablando del mercado inmobiliario corporativo. Número dos, no se está hablando de hacer proyectos nuevos, estamos hablando de recuperar el capital sobre un inmueble ya existente. Déjame ponerte un ejemplo. Tienes la empresa A grande y la empresa B mediana. Probablemente la grande, para reajustarse, para reinventarse, tenga que mudarse al local de la B. Y la B probablemente se tenga que mudar al local de la C. Entonces, todos estos procesos involucran que de alguna u otra manera tú vendas tu inmueble a un fondo con un alquiler. Al final, si ese alquiler cambia entre tú o alguien nuevo, ya solucionaste el problema. Lo que le interesa al fondo es que alguien le alquile ese inmueble. Ese es el negocio del fondo. Yo compro el inmueble, sí, pero yo necesito un flujo. Ese es su negocio, ese es su business. Yo compro el inmueble a lo que vale, lo que diga la tasación. Yo estoy dispuesto a aceptar el valor de la tasación, pero tiene que haber un alquiler. Alguien me tiene que pagar un alquiler para yo ganar plata. Entonces, todos estos procesos de reorganización, de reajuste, hacen que las empresas necesiten capital. Entonces, muchas veces el reajuste también va a ser en el mismo local, en el mismo inmueble. No sé, pues tendré que traer una nueva maquinaria que me haga más eficiente, o tendré que traerme al gerente comercial de la competencia, porque ese es el crack, él sí va a hacer que pase este vendaval. Entonces, lo que yo estoy hablando no tiene nada que ver con el mercado de viviendas. El mercado de viviendas es otro mercado, es otro nicho. Yo estoy hablando de las inversiones inmobiliarias de los inmuebles. Este, los alquileres han bajado mucho. Pues depende, va a depender también de los inversionistas. Repito, mercado inmobiliario corporativo. En este país, hasta hace poquito, y cuando digo poquito es 2 meses, 3 meses, el alquiler corporativo industrial en este país es de 8%. ¿Esto qué significa? Que si el inmueble vale $1.000.000, el alquiler anual es el 8% de ese $1.000.000, $80.000 al año, más IGB, ¿no? En algunas zonas de Lima no es 8, es un poquito más o un poquito menos. En retail no es 8%, es creo que 4 o 5%. Entonces, los fondos, cuando haces una operación de sale and leaseback, buscan el alquiler de mercado acorde a ese negocio. Y cuando digo acorde, consideran otra vez el metraje, la industria, la zona, etcétera, etcétera, etcétera. Ese porcentaje se conoce como cap rate. Entonces, cada industria tiene un cap rate particular, pero siempre va a ser de mercado. Siempre, siempre va a ser de mercado. Gracias, Mauricio. Mira, extiendo aquí otra pregunta que ha llegado. Buen día, bueno, buenas noches. ¿La ley de hipoteca inversa está dirigida para personas naturales o también para empresas, o también las empresas pueden hacer uso de ella? La hipoteca inversa es al final lo que se conoce en los bancos como leaseback, hacer un leaseback. Y sí, al final las empresas pueden hacer un leaseback. No sé cómo va a afectar esta figura con este nuevo gobierno y las cosas que se vienen, porque como dije, la banca tradicional se va a poner más restrictiva. Entonces, habrá que esperar un poco para ver cómo van a reaccionar los bancos con ciertos productos y con ciertos clientes, ¿no? De repente, hace un año podías hacer un leaseback no solo sobre inmuebles, sino también sobre maquinaria. De repente, el día de mañana ya no vas a poder hacerlo. Simplemente el banco te cerró la puerta. Entonces, lo que yo estoy hablando no es un leaseback. Yo estoy hablando de un sale and leaseback, una venta y alquiler, ¿no? El leaseback es una figura bancaria donde simplemente le cedes, ¿no? Le cedes
el inmueble al banco a cambio de una cantidad de dinero y le pagas. Entonces, esto es diferente, esto es una figura fuera del sistema bancario tradicional, esto es una figura que no va a mover, mejor dicho, no va a modificar tus niveles de deuda en tu balance, de hecho los va a hacer mejor, tu empresa va a tener una mejor foto ante el sistema financiero. Aquí otra pregunta, Mauricio. Agradecen mucho tu presentación y te preguntan, si la inversión en inmuebles como forma de recuperar la inversión desde el punto de vista corporativo te parece una salida, ¿no? Sí, claro. Ese es el Oscar Falconi, ese es el objetivo de este webinar, Oscar. Has dado con la tecla. Definitivamente la inversión en inmuebles es una manera de recuperar la inversión. Efectivamente. ¿Y cómo Mejor ves? dicho, el sale and leaseback es una manera de recuperar la inversión. Claro. ¿Y cómo ves, Mauricio, el tema de la desocupación que se vive dada la coyuntura de las oficinas Prime? Sí, a ver, las oficinas es un tema, es un nicho, es algo muy especial. Sí es verdad que hoy en día hay muchas oficinas desocupadas, sí es verdad. También es verdad que se están circulando encuestas, no solo en el Perú, sino en otros países donde la gente dice, no, que cuando todo regrese a la normalidad quiero algunos días en la casa, otros días en la oficina. Sí es verdad, y eso va a afectar el mercado de alquiler de oficinas Prime, pero las oficinas Prime no son los únicos inmuebles corporativos que existen en el mundo. Las empresas no solo tienen oficinas, tienen fábricas, tienen fierro y ladrillo en forma de almacenes, en forma de colegios, en forma de universidades, en forma de clínicas, en forma de fábricas, dicho sea de paso. Entonces, no porque las oficinas Prime tengan alquileres bajos, porque hoy día la gente no está viendo oficinas, significa que todos los demás inmuebles corporativos están en la misma bolsa. Son bolsas separadas. Y cuando yo dije que en este país hay apetito, lo hay, lo hay. Hay apetito por fábricas, hay apetito por clínicas, hay apetito por tiendas, hay apetito por almacenes. Entonces, eso es. Perfecto, Mauricio, muchas gracias. Yo acá veo en nuestro chat puros agradecimientos hacia Mauricio, que realmente la exposición fue muy dinámica. Es un tema que a veces se torna un poco denso, extremadamente técnico, y no llegamos a impactar al público, ¿no? En este caso, creo que se ha logrado el objetivo sobremanera. Me sumo a las felicitaciones que nos hacen llegar a través del chat. Y agradecemos, por supuesto, a Newmark por entregarnos este espacio, por permitirnos compartir todo su expertise en el tema de la rentabilización de inmuebles corporativos, dado que andamos en busca, o el mundo empresarial anda en busca de herramientas de inversión, ¿no? Como tú Así es. dices, de poder buscar formas de rentabilizar. Así es que agradecido, Mauricio, no sé si te quieres despedir. No, no, sí, bueno, en primer lugar, gracias a todos los participantes y gracias por lanzarse a participar en el chat. La verdad que eso a mí me ayuda muchísimo a hacer que la conversación fluya de una manera agradable para todos. Y gracias a ti, Mariela, y a todo tu equipo por la organización del evento. Bueno, de nada. Recuerden, señores, que el día de mañana AM estará esta presentación de Mauricio en sus correos, donde también podrán tener su contacto y ya tener una conversación un poco más personalizada junto a Mauricio, parte de su equipo. Yo les agradezco mucho su asistencia el día de hoy. Los invito a seguir conectados a las redes de la Cámara de Comercio Peruano-Chilena y, por supuesto, a las redes de nuestro socio Newmark. Nos vemos en una próxima y que estén muy bien y tengan un excelente resto de semana. Hasta luego.